Hablar de Jaguar es hablar de una marca mítica de la historia del automóvil. Hablar de esta versión, de este modelo XF, es hablar de su última berlina, que además ha roto con la estética clásica de anteriores realizaciones. Y si hablamos de esta versión XFR, estamos hablando de un supercoche de 510 caballos que se ha posicionado entre las berlinas más potentes y rápidas del mundo. Este Jaguar milita en un club muy selecto, donde hay otros ilustres socios como el BMW M5 o el Audi RS6, y como ellos tiene una personalización estética muy discreta respecto a sus hermanos de gama. En concreto, aquí nos vamos a encontrar en el frontal un parachoques modificado con unas tomas de aire, sobre todo estas laterales distintas a sus hermanos, y en el capó unas salidas de aire para evacuar el calor del motor. En el lateral encontramos unas enormes llantas de 20 pulgadas con neumáticos más anchos en el eje trasero que en el eje delantero, y en la zaga, en la parte posterior, un discreto alerón sobre el maletero y también 4 salidas de escape. En un modelo de estas características, la mecánica juega un papel de protagonista, y en concreto aquí tenemos un motor de 8 cilindros en V, de 5 litros de cilindrada y de 510 caballos de potencia. Está sobrealimentado por un compresor volumétrico, que no es lo mismo que un turbocompresor, y unido a un cambio automático de 6 relaciones. La tracción, por supuesto, es al eje posterior. En el habitáculo nos encontramos el mismo lujo y refinamiento que en el resto de versiones de Jaguar XF. Por lo tanto, tenemos un volante que se regula eléctricamente en profundidad y en altura, también unas toberas de aireación que se escamotean cuando no tenemos el contacto puesto, freno de mano electrónico. Una curiosidad es el mando del cambio, que ha sustituido la habitual palanca por este mando giratorio que sale al conectar el motor. También nos encontramos un asiento delantero, en particular el del conductor, muy específico de este coche. Se puede regular siempre eléctricamente la longitud de la banqueta, el apoyo lumbar lateral, por lo tanto la anchura del asiento, también el reposacabezas, y como decía, todo eléctricamente. En consecuencia, podemos tener una posición de conducción óptima porque el asiento se adapta perfectamente al conductor, y con todas las regulaciones es imposible no encontrarse cómodo en este coche. El motor es absolutamente impresionante, empuja a cualquier régimen al que aceleremos con una fuerza y con un descaro espectacular, y sobre todo en la parte alta de revoluciones tiene una rabia que parece un motor de competición. También es muy destacable la caja de cambios, que es automática pero que sube y baja de marchas con una velocidad inusitada y poco habitual en este tipo de cajas de cambio. Se puede manejar de manera manual con unas levas detrás del volante o con los típicos programas normal o sport habituales en este tipo de cajas. Las prestaciones son difíciles de explicar de manera racional. Si hablamos de cifras oficiales, estas dicen que la velocidad máxima está autolimitada a 250 km por hora y que acelera de 0 a 100 en 4,9 segundos. Una cifra espectacular teniendo en cuenta que el coche pesa casi 2.000 kilos.
Otras sensaciones que se viven con un coche de esta envergadura es que en zonas de curvas las pequeñas rectas tienden a desaparecer, y también hay que mencionar que los adelantamientos pues casi diríamos que no existen como tal, porque la reserva de potencia es de tal magnitud que sería extrapolable a la sensación que se puede tener de adelantar a un tractor con un coche de unos 100 caballos. Los consumos de combustible, lógicamente, son altos, menos que los de los rivales, lo cual es un pequeño consuelo, pero aún así en autopista nos ha consumido con el limitador conectado entre 10 y 12 litros. La realidad es que en un uso más plural pues es fácil situarse en los 17 litros y utilizando una conducción deportiva te acercas fácilmente a los 30. Todas estas connotaciones de deportividad y de prestaciones altas no tienen una contraprestación en el confort, porque las suspensiones absorben muy bien las irregularidades, pese a que son bastante firmes, y el habitáculo está muy bien insonorizado, tanto por lo que respecta al motor como por la absorción de ruidos aerodinámicos o de ruidos procedentes de la rodadura. El Jaguar XFR cuesta 98.900 euros. Es un precio inferior al de sus rivales directos, pero aún así muy alto. En cualquier caso, la cifra no es racional, como tampoco lo son sus prestaciones, pero es el tributo que hay que pagar por disponer de una de las berlinas más potentes y rápidas del mundo.